ser tener tantas visitas entre nosotros. A veces uno prevé ciertas situaciones, pero como que no somos, como no sabemos lo que va a suceder, Dios nos sorprende en muchas ocasiones. Cuando trae personas que Él sí conoce perfectamente, nosotros no, pero Él sí las conoce. Y eso debe ser un consuelo para cada uno de nosotros, ¿verdad? Una de las cosas que estuvimos viendo con el libro de Samuel es que el Señor siempre tiene sus siervos, aunque nosotros no los conozcamos. Y hoy, por ejemplo, entre nosotros tenemos a una hermana que es de Egipto. Es un privilegio y es un gozo poder conocer a un hermano en el Señor, una hermana del Señor, que es de un país tan lejano, y estamos contentos por ello. Esperamos que el Señor te bendiga entre nosotros en esta mañana. Y también que lleves un fuerte saludo, un gran saludo de parte de los hermanos en España a tus hermanos en tu iglesia, en Egipto. Estamos muy contentos y os mandamos muchos ánimos y que mantengáis firmes en el Señor. Y el Señor tiene su pueblo donde Él sabe que está, aunque nosotros no lo sepamos. Y a veces nos creemos que estamos solos. Y tenemos que acordarnos del profeta Elías, que él también se acordaba de que estaba solo. Pero él pensaba que estaba solo, pero no era así. El Señor se había guardado mucho pueblo para él, que no había rodeado sus rodillas delante del Dios Baal. Y la obra del Señor sigue adelante. Y sigue el Señor su obra de una forma sorprendente, de una forma milagrosa, porque no depende de los hombres, sino depende de Él mismo. Y aunque pensemos que somos nosotros imprescindibles para hacer ciertas cosas, si no hiciera yo lo que estoy haciendo, ¿quién lo haría? Bueno, el Señor usaría a otra persona. Y la obra de Dios sigue adelante. Y bueno, para todos los que nos visitáis, pues es un placer que estéis con nosotros en esta mañana. Y esperamos que también el Señor os hable a vuestros corazones, hable por medio de su palabra y pueda hacer Dios su obra en ti, en esta mañana, en tu corazón. Eso es lo que Dios quiere hacer esta mañana, que Él quiere trabajar en nuestros corazones, quiere hacer su obra en mi corazón, en tu corazón, para que nos transformemos, para que no nos conformemos a lo que estamos acostumbrados, sino que queramos parecernos más a Jesús, queramos parecernos más a Dios, queramos tener una comunión más íntima con Dios. Hemos estado leyendo, hermanos, estos días en el libro de Samuel, primer libro de Samuel, y hemos estado hablando, hemos estado meditando acerca de los orígenes de Samuel, de que fue el profeta de Dios, el último juez de Israel, el que ungió a los primeros dos reyes de Israel, al rey Saúl y al rey David. Un gran siervo de Dios, en un momento de oscuridad, en un momento de dificultad espiritual, Dios levantó a este niño, era un niño cuando Dios empezó a usarlo, y lo usó grandemente. Y hemos estado hablando acerca de cómo salió este hombre, qué es lo que sucedió para que este niño naciera y sirviera a Dios desde tan pequeño. Y fue la oración de una madre afligida, que estaba sufriendo porque no podía tener hijos. Y ella le pidió un hijo a Dios, y a cambio, ella lo dedicaría a él para que lo sirviera todos los días de su vida. Todos los días de su vida. Y Dios escuchó el corazón de esta mujer y le concedió su petición. Y esta mujer, lejos de ser egoísta o de olvidarse de su promesa, ella llevó a su hijo, y hablábamos de una edad de unos 3 años, al tabernáculo y lo dejó allí, al cuidado de los sacerdotes. Pero ella sabía que no solamente estaba al cuidado de los sacerdotes, estaba al cuidado de Dios.
estaba al cuidado de Dios. Y eso fue, supongo yo, lo que más le consoló a ella, incluso más le consoló a él. Porque vemos una de las cosas que nos sorprende, o que a mí me sorprende, es que Samuel no tuviese ningún rencor hacia su madre. No tuviese ningún rencor hacia Dios. No tuviese ningún rencor hacia la vida. Es que no pude crecer con mi madre, es que nunca la veía, es que me dejó, me abandonó aquí en este lugar. No. Samuel sirvió a Dios toda su vida. Y fue un fiel siervo del Señor toda su vida. Y vemos que no era lo habitual para un levita. Samuel era levita, era de la familia de Leví, de la tribu de Leví, y no era lo habitual. Lo habitual era que empezasen a una cierta edad, si no recuerdo mal, eran sobre los 30 años, y servían, si no recuerdo mal, hasta los 50 o 60 años. Y después dejaban de servir. Había un comienzo y un final, pero Samuel, desde bien pequeño, empezó a servir y sirvió a Dios toda su vida, hasta su final. Lo vamos a leer el capítulo 3 un momento, nuevamente. Lo leímos la semana pasada, pero repasaremos este capítulo para entrar en el tema de hoy. El capítulo 3 del primer libro de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 3. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo lo he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamare dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó, como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, que a quien le oyere le riñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Y Samuel estuvo acostado hasta la mañana, y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión en Elí. Llamando pues Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras, así te haga Dios y aún te añada, si me encubrieres la palabra de todo lo que hablo contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciera. Y Samuel creció, y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Padre celestial, nos encomendamos ahora a ti, para que tú, Señor, nos hables también a nosotros por tu palabra y podamos ser edificados por ella. En el nombre de Jesús. Amén. Pues encontramos aquí muchas aplicaciones, muchas lecciones en
en este pasaje que hemos leído. Y ahora estaba leyendo, la semana pasada estuvimos comentando algunas cosas, y ahora estaba leyendo y me estaba dando cuenta otra vez de la dureza del mensaje que Dios le dio a Samuel. Es propio de un mensaje, referenciábamos la semana pasada, de un profeta como Elías, o un profeta como Ezequiel, o Isaías, o Jeremías, ¿verdad? Palabras duras, para que un niño las diga. Palabras duras para que un niño las diga. Primeramente para que las oiga. Yo no me imagino a mi hijo haciendo esas cosas a alguien. Pero Samuel era un niño cuando escuchó estas palabras y podríamos pensar, qué palabras más duras, ¿no? No tiene compasión Dios de un niño tan pequeño para que tenga que decir ya, para que tenga que escuchar estas palabras. A veces protegemos a nuestros hijos de ciertas noticias o de ciertos acontecimientos, ¿verdad? Preferimos guardar su mente, sus ojos, de ver ciertas cosas para las que pensamos que no están preparados. Pero en este caso Dios se las dijo y le dio un mensaje muy duro. Le dice en el versículo 11: haré yo una cosa en Israel que a quien le oyere le retiñirán ambos oídos. Ya quizás un poco las palabras que utiliza Dios, quizás a veces escapan un poco, o podrían escaparse un poco del vocabulario de un adulto, pero quizás de un niño más. Y estaba pensando, Dios usó a Samuel y Dios lo capacitó para llevar este mensaje. Y cuando Dios nos enseña algo, nos muestra algo que tenemos que hacer, nos está capacitando también para ello. No nos da nunca algo para hacer para lo cual no estamos preparados, o nos da algo para hacer y nos dice, espabilate y a ver cómo lo haces, a ver si te sales de esto. No, Dios no hace eso. Y tenemos que pensar que Dios capacitó a Samuel para entender el mensaje y para dárselo a él. Y Dios nunca nos pone nada delante nuestro para que hagamos sin que estemos capacitados. Y si pensamos que lo que tenemos por delante para hacer es difícil, es complicado, parece una tarea imposible, si Dios lo ha puesto delante nuestro, nos va a ayudar a hacerlo. Nos va a dar la capacidad para hacerlo. Pero bueno, no era este el tema de hoy. Sí que queremos hablar acerca de cómo Dios, o del hecho de que Dios habló a Samuel. De que Elí, una de las cosas útiles que hizo con Samuel fue enseñarle a escuchar la voz de Dios. Le enseñó a escuchar y le dijo, os acordáis lo que le dijo, ¿verdad? Vuelve a tu cama cuando Elí se dio cuenta de quién le estaba llamando. Mira que pudiera haber personas en el tabernáculo quizás. O Elí podía haber pensado, no sé, estará soñando este muchacho. Pero Elí era sacerdote de Dios y él sabía que Dios a veces se revelaba a los hombres. Y cuando él vio la insistencia de Samuel en que escuchaba a alguien que lo llamaba por su nombre y que fue 3 veces, Elí concluyó, ese es Dios que le está llamando. Vemos que estaba Samuel durmiendo en el tabernáculo. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y ya ubicábamos un poco la semana pasada a Samuel durmiendo o en el lugar santo, donde estaba la lámpara, donde estaba el candelabro, que tenía que estar encendida toda la noche, o muy cerca de allí, porque la descripción que nos da aquí es que estaba o dentro o muy cerca de donde estaba el arca de Dios, en alguna dependencia cerca. Ya también hicimos un poco el inciso de que seguramente ya no estaba el tabernáculo tal como Moisés lo había hecho,
Por eso lo llama aquí templo. Por eso se llama aquí templo. Seguramente en alguna de las incursiones que habían habido en el tiempo de los jueces habría sido destruido o habría sido dañado. Y ahora estaba guardado en un lugar un poco más seguro o un poco más guardado. Por eso se llama aquí templo. Pero Samuel estaba durmiendo allí mismo. Y Elí concluyó que era Dios el que lo estaba llamando. Y le dijo, la próxima vez que escuches que te llamen, responde, heme aquí. Las palabras exactas son, el versículo 9 dice, dijo Elí a Samuel, ve y acuérdate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Habla Jehová, porque tu siervo oye. Así que fue quizás lo más útil que Elí le enseñó a Samuel. Escuchar la voz de Dios. Escuchar cuando Dios hablaba, cuando Dios le hablaba a él. Y como era normal, Samuel volvió a su sitio, volvió a su cama y siguió las instrucciones de él. Vemos cómo estaba educado Samuel, que por 3 veces se levantó de la cama y aunque las 2 primeras Elí le dijo, yo no te he llamado, Samuel se levantó la 3ª vez incluso y volvió a decirle a Elí, Elí, ¿me llamas? ¿Me has llamado? ¿Qué puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer por ti? Aunque las 2 primeras Elí lo había rechazado, y no, yo no te he llamado. Y Samuel insistía y seguía diciendo, ¿me estás llamando? Yo estoy escuchando tu voz. Dime, ¿qué quieres que haga? Entonces fue Elí el que le dijo, no, es Dios el que te está llamando. Y Samuel, seguramente recordando la educación de su madre ya lo habría educado con esas miras de servir a Dios toda su vida, con ese objetivo. Samuel volvió otra vez más y siguió las instrucciones de Elí. Y Dios le dio el mensaje. Dios le dio el mensaje que tenía para darle. No había mucha palabra de Jehová en aquellos días. Hemos leído el versículo 1, es lo primero que se nos aclara aquí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Pero Samuel aprendió a reconocer la voz de Jehová. Y vemos que en el versículo 21, en el último versículo, y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Y Dios empezó a utilizar a este joven, a este niño primeramente, después creció y fue joven, empezó a hablarle y a revelarle su voluntad, a revelarle su palabra. Hoy en día el Señor no habla como en aquellos días. Ya el Señor no habla con esa voz audible por la cual podemos escuchar su voluntad. Si un día nuestro hijo se levanta de la cama y viene a nuestra habitación y dice, papá, ¿qué quieres? No se me va a ocurrir decirle, la próxima vez que escuches tu nombre, di estas palabras, porque es Dios que te quiere hablar. No se me va a ocurrir decirle eso a mí. Porque Dios ya no habla así hoy en día. Pero sí que Dios nos habla de otras formas. Y tenemos su palabra revelada, su palabra completa, su voluntad completa revelada en su palabra. Y esa es la pregunta que nos hacemos todos, muchas veces. ¿Cómo podemos saber la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos reconocer la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo reconocer qué es lo que Dios me está diciendo que haga? Porque ya no habla Dios como cuando le habló a Samuel. Ya no habla Dios como de esa forma hoy en día. Pero tenemos la palabra de Dios. Y por ella podemos saber lo que Dios quiere de nosotros. Y vamos a ver esta mañana 3 cosas que nos recuerdan cómo saber la voluntad de Dios. Creo que son 3 cosas básicas, elementales, pero que son muy importantes a tenerlas en cuenta para poder saber qué es la voluntad de Dios para mí. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y en primer lugar vamos a recordar
o como ya comentamos, ¿dónde estaba Samuel? Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Dicho de otra forma, estaba cerca de Dios. Estaba cerca de Dios. Y algo muy importante, básico, fundamental, para saber la voluntad de Dios, es estar en comunión con Dios. Es estar en comunión con Dios. Si no estamos en comunión con Dios, difícilmente podremos saber lo que Dios quiere de nosotros. Difícilmente podremos saber lo que Dios quiere de nosotros. Hay tantas preguntas que nos podemos hacer a lo largo de nuestra vida. Incluso a veces nos podemos hacer la misma pregunta en diferentes ocasiones a lo largo de nuestra vida. Y la respuesta o la solución no es la misma siempre a veces. Por el simple hecho de que no es lo mismo hacer una cosa cuando tenemos 18 años que cuando tenemos 40 años. El contexto ha cambiado quizás. Las situaciones han cambiado. Y ya no podemos hacer lo mismo en una edad que en otra edad. Tampoco incluso hay una respuesta igual para todos. No todos tenemos que hacer lo mismo en todas las situaciones. Todos somos diferentes, todos vivimos en un contexto a veces diferente. Por eso, no todos hacemos las mismas cosas y hacemos las mismas cosas a la vez. Pero sí es importante estar en comunión con Dios. Como estaba Samuel, cerca del arca de Dios. Estaba cerca de la comunión con Dios. Estaba atento. Estaba atento a que en cualquier momento, en este caso, lo podía llamar Elí. Y él estaba allí sirviendo. Y vimos ayer, la semana pasada, un montón de versículos en los cuales el testimonio de Samuel era acepto, el testimonio de Samuel era agradable, primeramente ante los ojos de los hombres, y después también ante los ojos de Dios. Y Samuel estaba dispuesto en todo momento a atender a quien lo llamara. Tenía un oído, aunque estaba durmiendo, atento. A veces nos cuesta escuchar, ¿verdad? Y más cuando estamos dormidos. Y quizás alguna vez te has despertado con alguien encima, quizás tu esposa, tu esposo, moviéndote, despierta, despierta, que necesito que hagas esto, o los niños están llorando, o hay que levantarse, es tarde. Y tú estabas ahí tan plácidamente durmiendo y no te estabas enterando de nada. No me estaba enterando de nada. Pero Samuel estaba atento. Y esta es la aplicación que debemos de tomarnos. Si queremos saber la voluntad de Dios, tenemos que estar en comunión con Dios. Si no estamos en comunión con Dios, estamos lejos de la comunión con Dios, no escucharemos su voz. Y seguramente la decisión que tomemos será equivocada. Probablemente no será una decisión acertada. Dice en Proverbios 16:25, hay camino que parece derecho al hombre. Yo lo veo clarísimo. Ese es el camino. Miro por todos lados y ese es el camino que me parece más correcto. Me parece lógico. Me parece más acertado. Y sigue diciendo el versículo, pero su fin es muerte. ¿Cómo puede ser? Parecía todo tan claro, parecía todo tan seguro, tan evidente, parecía que todo encajaba. Mi sensación era que estaba todo bien. Mi corazón me decía que siguiera adelante. Pero Proverbios nos avisa, la Biblia nos avisa, que hay caminos que a veces parecen rectos, parecen los acertados, parecen los mejores, pero su fin es muerte. Cuando nosotros mismos tomamos las decisiones por nosotros mismos, no podemos estar seguros de que acertamos el camino, de que cogemos la dirección correcta, porque nuestra vista está limitada a este plano. La vista de Dios no está limitada por ningún plano, y Él ve
hasta dónde llega ese camino. Él ve hasta dónde llega. Por lo tanto, no tenemos que coger el camino que a nosotros nos parezca mejor, sino esperar en Dios, sino buscar a Dios. Estando en comunión con Dios, estando cerca de Dios, podremos escuchar, podremos discernir mejor cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Si no estamos en comunión con Dios, seguro que no. Seguro que no. Si nuestro deseo es hacer nuestra propia voluntad, si nuestro deseo es satisfacernos a nosotros mismos, buscar nuestra propia complacencia, satisfacer nuestras necesidades, no estamos buscando la comunión con Dios. No estamos anhelando esa relación con Dios. Hace poco se nos recordaba en el campamento familiar este versículo. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. 1 de Pedro 3:7. Aquí está hablando a los maridos acerca de cómo cuidamos, de cómo tratamos a nuestras esposas. Y aquí el apóstol Pedro nos está avisando de que si nuestra vida no está siendo recta, si nuestras responsabilidades no están siendo atendidas, en este caso está hablando de nuestras esposas, de los esposos hacia las esposas, si nuestra responsabilidad con ellas no está siendo bien atendida, cuidado con tus oraciones, porque están siendo estorbadas. No estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Si nuestras responsabilidades como hijos de Dios están siendo obviadas, descuidadas, desatendidas, nuestras oraciones tienen estorbo en medio. Tenemos que arreglar esa situación. Eso no es andar en comunión con Dios. Eso no es andar en comunión con Dios. El Salmo 25:14 dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Salmo 25:14. Allí están aquellos que siguen a Dios, que le siguen en temor y reverencia, haciendo lo que Dios nos enseña. ¿Por quién es Él? Dios les muestra su pacto. Si no estamos en el templo de Jehová como estaba Samuel, no oiremos la voz de Dios. El Salmo 119:105 nos recuerda que su palabra es lumbrera. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahí tenemos la palabra de Jehová. ¿Cómo es ella lámpara a nuestros pies? ¿Quieres saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Lo ves todo oscuro? ¿No sabes cuál es la dirección en la que tienes que tomar? ¿En la que tengo que tomar? Pues lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios alumbra nuestro andar, alumbra nuestra vida. Allí está. Allí está. Y también Proverbios 3:5 nos recuerda también la importancia de tener a Dios en nuestras vidas. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes sobre tu propia prudencia. Reconócelo sobre todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tenemos la lámpara, que es la palabra de Jehová, y antes hablábamos de ese camino que al hombre le parece recto, pero este nos avisa, por todo lo contrario, en oposición, nos dice: fíate de Jehová, de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Aquel hombre sabio es el que teme a Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Si quieres saber cuál es la voluntad de
la voluntad de Dios para tu vida? Primeramente tenemos que estar en comunión con Dios. Y recordemos cómo el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Su testimonio era correcto, porque su comunión con Dios era correcta. Así que en primer lugar tenemos que, para saber la voluntad de Dios, debo estar en comunión con Dios. Y en segundo lugar, para saber si algo es la voluntad de Dios para mi vida, debo saber si ese algo honra a Dios. Debo saber si ese algo honra a Dios. Fuimos creados para alabar a Dios, para alabanza de su gloria. Hemos sido creados para eso, para alabar a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación ha sido hecha para que Dios reciba toda la gloria. Y el hombre fue creado para que también alabara a Dios. Con su voluntad. Con mi voluntad. De propia voluntad. Eso es lo que Dios quería que Adán y Eva hicieran en el huerto del Edén. Alabarle. Con su obediencia. Con su obediencia. Alababan a Dios. Y eso es el motivo por el cual estamos aquí. Alabar a Dios. Y ese es el motivo por el cual hemos sido creados. Hemos sido hechos incluso salvos para alabar a Dios. Para alabar a Dios a lo largo de nuestra vida, y un día estaremos en la presencia de Dios. ¿Y qué es lo que se nos describe en Apocalipsis? Allí alabaremos a Dios. Prácticamente es lo único que se nos describe en Apocalipsis. ¿Qué cosa más? De lo que haremos en el cielo. Alabar a Dios. Alabar a Dios. Y eso es lo que nos debe, ese es el objetivo de nuestras vidas. Alabar a Dios. Entonces, cuando tenemos delante nuestro ese camino, esa disyuntiva, esa decisión que tenemos que tomar, esas dos opciones, o tres, o cuatro, que tenemos delante nuestro, y nos preguntamos, se nos ocurre, primeramente, se nos ocurre preguntarnos. A veces ni nos acordamos de ello, de pensar, ¿cuál será la voluntad de Dios? Pero cuando lo pensamos, decimos, ¿esto alabará a Dios? Si tomo esta decisión, ¿alabaré a Dios? ¿Será para la gloria de Dios? Y esa es una pregunta que tenemos que hacernos. Porque seguramente si la respuesta es no, mejor no hacerlo. ¿Para la gloria de quién va a ser eso? A lo mejor incluso es una deshonra para Dios, si lo hacemos. En 1 Corintios 10:31 dice, ¿se nos recuerda? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Aquí habla de dos cosas, ¿verdad? Comer o beber, que ya son cosas normales y habituales, son necesidades básicas. Pero añade una más, cualquier otra cosa, o cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Eso quiere decir que si yo voy a hacer algo, pero me doy cuenta que eso que voy a realizar no sirve para la gloria de Dios, o me cuesta explicarlo, me cuesta entenderlo como para que sea para la gloria de Dios, mejor no lo hagas. Mejor no lo hagas. Si no puedo hacerlo para la gloria de Dios. Dice Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El negarse a sí mismo, a uno mismo, es a veces complicado. Y tenemos que batallar con un ente que tenemos dentro de nosotros, que se llama orgullo. Orgullo. También tenemos que batallar contra el egoísmo. El orgullo quiere algo para sí mismo, que eso es egoísmo. Y eso la Biblia lo tacha como idolatría. Lo
funciona como idolatría. Si pensamos solamente en nosotros mismos. Porque estamos poniéndonos en lugar de Dios. Porque no estamos haciendo las cosas para la gloria de Dios. ¿Cómo estoy honrando a Dios si cada vez pongo las tiendas, como hacía Lot, más cerca de Sodoma y Gomorra? ¿Cómo estoy honrando a Dios haciendo eso? Si cada vez estoy poniendo mis tiendas, si cada vez estoy poniendo mi vida más cerca de lo que representa mi vida. No estoy honrando a Dios, no estoy dando la gloria a Dios. Obviamente no estoy obrando como ellos, pero no estoy dando la gloria a Dios. Si mis ojos están yendo detrás de aquellas cosas que no son las que a Dios honran. ¿Cómo estoy honrando a Dios si hago aquello que llena mi barriga, mi estómago? ¿Cómo estoy honrando a Dios si estoy haciendo aquello que llena mi carne o mi ego? No estoy honrando a Dios, no estoy dando la gloria a Dios. Si eso es lo primero que busco. Hago esto porque me satisface, porque me siento bien, porque disfruto. Si ese es nuestro primer objetivo en nuestra vida, no estamos dando la gloria a Dios. Y por lo tanto, no podremos encontrar la voluntad de Dios. Y ciertamente, en tercer lugar, hay cosas que a veces no sabemos si son la voluntad de Dios. O nos cuesta discernirlo. Pero hay otras cosas que sí sabemos que son la voluntad de Dios, que las hagamos. Y tenemos que hacerlas. A veces perdemos un poco la cabeza o perdemos un poco el tiempo intentando discernir si esto es la voluntad de Dios, si esto no es la voluntad de Dios, pero estamos ignorando o estamos obviando lo más claro y lo más evidente en la palabra de Dios. Y hay que hacer las cosas que Dios dice que hagamos. No tenemos excusa. Por ejemplo, Dios no quiere que nos casemos o nos juntemos o hagamos algún trato vinculante con algún incrédulo. En 2 de Corintios 6:14 dice que no nos juntemos en yugo desigual. Y aquí pues está hablando 2 de Corintios 6:14, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. ¿En qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Cómo puedo decir que estoy buscando la voluntad de Dios en mi vida, pero estoy ignorando lo que sé que Dios dice en su palabra? No tiene mucho sentido tampoco. Si estoy desatendiendo lo que Dios me enseña en su palabra. Dice, no os juntéis en yugo desigual. Y aquí cabe tanto un matrimonio de un creyente como un inconverso, como empezar un negocio de un creyente con un inconverso, ser socios. Y a veces estas dos cosas son difíciles, pero está claro en la palabra de Dios. Si erramos en buscar o en obedecer lo que el Señor dice en su palabra, que está evidente, ¿cómo vamos a veces escuchar su voz en otras cosas en las cuales tenemos más libertad? O es más complicado a veces saber cuál es su voluntad. Por lo tanto, debemos empezar por lo sencillo, como hizo Samuel. Samuel empezó sirviendo a Elí, y ya hablábamos la semana pasada de que él empezó sirviendo lo más sencillo. Era un niño, no podía hacer muchas cosas, no podía hacer lo más complicado. Samuel no empezó ofreciendo los sacrificios. Él quizás estaría limpiando, estaría aguantándole agua al sacerdote mientras hacía el sacrificio,
Al igual estaba aguantando los corderos, pero era necesario hacer eso. Si no, el cordero quizás se podía escapar, o la paloma se salía de la jaula, o el sacerdote tenía más faena para hacer después. Y Samuel empezó con lo más sencillo, con lo que estaba claro. Y después Dios, cuando vio cómo servía y cómo era su corazón, habló a él directamente. Y se le manifestó a él directamente. Pero primero Samuel empezó a hacer lo sencillo, lo claro, lo que ya estaba escrito, establecido. Por lo tanto, si obviamos o si ignoramos lo que la palabra de Dios nos está diciendo, casi que volvemos al segundo punto, ¿verdad? ¿Estamos queriendo dar la gloria a Dios? ¿O solamente queremos hacer la voluntad de Dios en las cosas que nos interesan y nos satisfacen? Creemos que necesitamos más. También en 2 de Tesalonicenses 2, del 11 al 12, Dios quiere que proveamos para nuestras familias. Mira, eso también es muy básico. Dios quiere que atendamos a nuestras familias. Dice que si no lo hacemos somos peores que un incrédulo. Si desatendemos a nuestras familias, 2 de Tesalonicenses 2, 11 y 12. Perdón, no es segunda. Es capítulo 4 de... Madre mía, ¿por qué no lo he apuntado? 1 de Tesalonicenses 4, versículo 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de fuera y no tengáis necesidad de nada. Y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Que busquemos un trabajo y que proveamos para nuestra familia. Que nos preocupemos de eso, para que no tengamos necesidad de nada. Que tengamos buen testimonio de los de fuera y los de dentro. Dios así lo ha establecido en su palabra. Y desde el principio Adán tuvo que trabajar en el huerto, antes de caer en pecado. El trabajo no es resultado del pecado, la muerte sí lo es. Y el sudar para ganarse el pan, eso también lo es. Pero Adán trabajaba en el huerto. Y Dios quiere que el hombre trabaje, se ocupe sus manos en algo productivo. Y más cuando tiene su familia. También en 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno lo provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Y aquí está hablando acerca de sostener a las viudas. Pero aquel que no sustenta a su familia, a su casa, dice que es peor que un incrédulo. Esto está claro y evidente en la palabra de Dios. Y así, pues, hay en la palabra de Dios manifestada, revelada, la voluntad de Dios para nosotros. Cosas que sí sabemos que son su voluntad. Y haciendo estas cosas, haciendo su voluntad en estas cosas que sí sabemos, Dios nos va a hablar en aquellas que nos podemos preguntar que no, aparentemente no nos parecen tan claras en un momento. Pero primeramente tenemos que empezar por las que sí sabemos, que son su voluntad. Si obviamos las que son su voluntad, que sí sabemos que están manifestadas en su palabra, difícilmente podremos saber aquellas que no aparecen en su palabra, que no están. La Biblia sí que está llena de la voluntad de Dios para nosotros, desde que nos arrepintamos hasta que perdonemos a nuestro prójimo, desde que honremos a nuestros padres
a que oremos unos por otros. Desde que vivamos humildemente hasta que compartamos el Evangelio. Sabemos la voluntad de Dios, solo debemos cumplir. Y esto es lo que decía Francis hace un rato. Conocimiento. Se imparte mucho conocimiento. Y tenemos mucho conocimiento de la palabra de Dios. Pero tenemos que ponerlo en práctica. Tenemos que vivirlo. ¿Quieres saber la voluntad de Dios para tu vida? Primeramente, vive en comunión con Dios. En segundo lugar, si eso da la gloria a Dios. Y en tercer lugar, vamos a cumplir, o vamos a hacer aquello que sí sabemos que es su voluntad. Tienen relación los tres. Los tres puntos tienen relación. ¿Cómo podemos vivir en comunión con Dios si desobedecemos su palabra? ¿Cómo podemos vivir en comunión con Dios si no le damos la gloria a Él? Pero estos tres puntos creo que son básicos para que nos ayuden a resolver esas a veces conflictos que nos surgen en nuestras vidas. Comunión con Dios, darle la gloria a Dios y obedecer. Pues que el Señor nos ayude a hacer su voluntad y que estemos atentos y dispuestos como Samuel lo estuvo a hacer la voluntad de Dios. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias, Señor, porque tú nos la has revelado, te damos las gracias, Señor, porque tú, Señor, nos amas y provees cosas buenas para nosotros. Nos encomendamos a ti, Padre, para que tú nos ayudes a vivir para ti, a buscar tu gloria en lo que hagamos, a ser obedientes, Señor, en lo que sabemos que a ti te agrada, no buscar excusas, Padre, para hacer nuestra voluntad, sino, Señor, vivir honestamente delante de ti y reconocer, Padre, nuestros errores, corregirlos y cambiarlos, Padre, para ser para toda la vida. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.